Muchos estamos de acuerdo cuando decimos que la PlayStation 2 es reina de grandes y gloriosos momentos de diversión y tiene un gran catálogo de videojuegos, pero ¿qué harían si les digo que el día de hoy se agrega un nuevo juego a su catálogo? Mario 64. Bueno, en realidad no se agrega a su catálogo, pero sí ya es jugable en esta consola. Todo esto gracias a que se hizo un port en formato ISO para poder disfrutar de este juego de manera nativa en la consola. O sea, cero emuladores, únicamente necesitan de un disco virgen y una computadora con grabador de discos. Es muy sencillo la verdad, porque anteriormente pues necesitaban descargar el programa de emulación, buscar las ROMs en español, en inglés, que funcionen, que no se traben, pero sin embargo, el día de hoy les voy a mostrar cómo se ve de manera nativa en una Play 2 sin necesidad de ningún emulador. Bueno, una vez vista esa pequeña introducción acerca de la explicación de cómo es que se logró correr Mario 64 en una PlayStation 2, voy a mostrarles las dos únicas formas de lograrlo. Una es instalando el ISO en esta USB, que por medio de un programa para diferentes PlayStation y diferentes modelos, te permite leer los juegos y ROMs que estén aquí. En mi caso lo he logrado, pero es un poco complejo de explicar, por lo que si voy a hacer eso, lo dedicaré en un video completo paso a paso de lo que yo hice. Así que por USB no será la opción el día de hoy. El día de hoy les mostraré el camino más fácil para lograrlo, que es comprar un disco virgen en las papelerías o cibers donde vivan ustedes o en algún lugar, que incluso en Mercado Libre venden paquetes de esto. Y este disco es un disco virgen de 700 megas, costó 6 pesos mexicanos, de verdad muy poquito, y con este almacenamiento que tiene el disco les va a permitir instalar el juego completo. No pueden instalar más de uno porque el PlayStation obviamente no lo va a poder leer. Así que cerramos la tapa y sin poner pausa vamos a darle play a la Play. Subo un poco la cámara sin poner cortes para que puedan ver que sí es la Play. Ahí vieron que ya comenzó. Y este es un error que quizás les va a parecer a varios. La primera vez o varias veces que opriman el botón de reset, en mi caso play o reproducir, no les va a leer el juego. Esto de verdad no sé la explicación, pero encontré una solución que a veces funciona y a veces no. Así que la solución que yo encontré y que de verdad me ha servido es oprimir 2 veces el botón de reset. Dejo por allá para que se vea. 1, 2. El botón de reset 2 veces, no sé la verdad que logre, pero a veces logra reproducir el juego. Veamos si ya funciona esta vez. Ok, dice que leyendo el disco, eso no debería parecerles, pero veamos qué pasa. No se pudo leer el disco, lo repetimos 2 veces. 1, 2. Y veamos si esta vez sí logra leer el disco. No quiero hacer cortes para que vean que es normal, que no se asusten si les pasa. No el juego, chavos. Ok, veamos ahí si lo lee. No creo que lo lea. Oh, amigos, lo leyó. Es el disco que ya me estaba a punto de rendir. Logró leerlo. Explicación rápida de por qué no lo leía en mi PlayStation 2 y en la suya es probable que lo lea la primera, porque mi PlayStation 2 es una PlayStation 2 bastante viejita y el lector pues ha sufrido bastante el daño del tiempo, ¿no? Entonces esto me pasa muy seguido, olvidé mencionarlo en el video, pero no se preocupen, en caso de que su PlayStation pase lo mismo, no se rindan, corté casi 10 minutos de intentos, reseteando y reseteando la consola, no modifiqué ni arreglé el lector de ninguna manera, simplemente no me rendí, apagaba y prendía la consola hasta que por fin logré hacer que leyera el disco. Nada de esto está truqueado y en algún tutorial les explicaré cómo instalar todo esto en un solo disco y quizás en ese video no me pase lo que me pasó hoy. El juego funciona perfectamente, es mi Play 2 la que dio este error. Podemos ver que aquí está el control de Play 2, Play 1, Play 2 en este caso.
y van a ver cómo el juego tarda un poco en cargar, pero va a ser PlayStation 2 corriendo Mario 64 de manera nativa. Para los que no crean que el disco lo está leyendo la Play, podemos escuchar el ventilador, ver que los cables son los correctos, y ahora solo queda esperar a que el juego cargue. Aquí algo curioso es que su Play va a sonar un poco más el ventilador y el lector. No sé si se puede apreciar. Ahora solo falta darle start y disfrutar. Como pueden ver, yo ya llevo 3 estrellas y no he tenido ningún problema de guardado. Podemos movernos así, pum, así, pum, izquierda, salto, 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 izquierda, pego y vamos a apreciar el juego. Pongo mi control aquí para que se pueda ver que sí es el juego. Enfocamos la cámara y listo. Ese es Mario 64 en una PlayStation 2. Vamos a correr, voy a activar el flash para que ustedes puedan ver también el control. Listo. Quizás no tengo la mejor lente ni la mejor cámara, pero espero que se pueda llegar a apreciar el juego y ver que funciona de la manera correcta. Y como primera impresión me llevo una muy buena jugabilidad. Los colores no se ven opacos como los están viendo en pantalla, los colores se ven tal cual los originales. Quizás sí se puede llegar a apreciar un poco más pixeleado de lo normal, pero los colores se llegan a apreciar muy bien. Nos vamos por la puertita, la típica puertita, para que vean que sí soy yo el que lo controla. Y nos vamos al primer nivel, que es el clásico de clásicos, Bumba. Nos vamos al primer nivel, La verdad es que este juego vale mucho la pena disfrutarlo. Si ya lo acabaste más de 5 veces, más de una vez, quizá, ok, aquí vamos a empezar a analizar. En esta parte podemos ver que el gameplay empieza a, no sé, a pixelearse un poco. La cámara borrosa no tiene que ver. El gameplay empieza a pixelearse un poco. El gameplay empieza a dejar de apreciarse de la mejor calidad, pero la jugabilidad sigue siendo la misma. Voy a intentar poner menos control de la pantalla para que se aprecie mejor. Así que podemos ver que todo funciona bien. Matamos a los Goombas, pam. Pam, pam. Nos lanzamos. Y ok, algo que había visto en unos análisis del juego es que, por ejemplo, al agarrar la bomba, ese cuadro negro que salió ahí es un error, supongo que de programación, supongo que de códigos, la verdad no sé, pero es un error que se da al cargar las texturas, supongo. Si alguien sabe por qué se da ese error, de verdad pueden dejarlo en los comentarios. Ahora, podemos agarrar la bomba y la bomba se ve perfectamente. A la hora de lanzarla y al explotar sale ese cuadro negro que es la animación de partículas. Agarramos otra para que vean, esa ya explotó. Pero para que vean que el juego es completable y pasable, o sea guardable en este caso, que tiene un guardado eficaz, vamos a acabar el nivel. No sé si lo voy a poner en cámara rápida o llegue lo suficientemente rápido como para no aburrirlos. Voy a utilizar el portal, el típico portal. Portalico, bomba. Listo, ahora nos vamos por acá. Y una vez que hicimos eso, vamos con el Rainbow Bomba. Rainbow Bomba. Y pues le tenemos que agarrar el cuadro, el píxel para azotarlo. Ya saben, Mario es un opresor que toma la bomba por sorpresa y la lanza al vacío. En este caso no tenemos que lanzarla al vacío. En este caso tenemos que dejarla caer acá. La agarramos otra vez, esperamos que no se agarre. Y lo quitamos. Ok, la verdad es muy cómodo jugar Mario 64 con los controles de Play. Te permiten desenvolverte en el juego de mejor manera. Y lo bueno es que podemos conectarlo por los 3 colores a la pantalla y se aprecia de buena calidad. Por ejemplo, en mi caso mi pantalla es un monitor 1080p, 1980x1080. Y casi que toma la escala de toda la pantalla. A diferencia de lo que hicieron en Nintendo Switch, no se corta, sino que literalmente hace una escala de toda la pantalla y se extiende. No se buguea, no se deshacen los polígonos, todo sigue en perfecta calidad. Aquí Mario dice que ya tiene la estrella y que pues ya no lo moleste. No dice eso, pero supongo que yo diría eso. Y ¡pam! Listo, acabamos el primer nivel. Así de rápido y sencillo en una PlayStation 2. Ahí nos dice que, por ejemplo, le demos a guardar y continuar. Y en guardando se les puede buguear un poco, pero después los va a dejar seguir jugando. Y eso es todo. Creo que la verdad, como conclusión, podemos tener un juego jugable, un juego disfrutable. Quizás en algún momento, en algún nivel se van a encontrar un bug.
quizá les puede llegar a dar tirones, quizás les puede llegar a crashear, pero con resetear el juego y volver a cargarlo bastaría. Pueden ver que llevo 3 estrellas, he jugado poco porque la verdad ya he acabado tantas veces Mario 64 que perdió la magia para mí, pero sé que para muchos de ustedes no. Entonces eso sería todo el video. De verdad, como conclusión podemos decir que por 6 pesos podemos tener un gran juego en una gran consola. Espero verlos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye bye.